Te doy la bienvenida a Deja de joderte y vive. Soy Rodrigo, mentor de vida consciente especializado en negocios. Para poder hacer crecer tu negocio es necesario que crezcas como persona. Porque emprender es duro y todos tus demonios saldrán. Si no tienes las herramientas para atravesar las crisis, tu negocio no sobrevivirá. Hoy tenemos con nosotros a Irene Ortega. Es experta en ventas, lleva años cerrando ventas y enfocada al sector, sobre todo del desarrollo personal. Es una persona con una sensibilidad muy especial y al mismo tiempo una fuerza y una potencia muy serias. Así que sin más presentaciones, porque así vamos conociendo conforme vamos hablando, aquí tenemos a Irene. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me ha encantado que saques a relucir eso, ¿no? Que tú enseguida lo ves. Y con mucha ilusión y muchas ganas de estar aquí contigo, la verdad. Yo también, porque además lo habíamos intentado varias veces quedar a ver si Sí, podíamos charlar y grabar un podcast y por fin lo hemos conseguido. sí, ahora sí. Yo te he presentado como experta en ventas y tú eres una closer excepcional, pero independientemente de que esa es la presentación, vamos a Ujú. decir, oficial, normal, ¿cómo te gustaría que te presentasen? Muy buena pregunta. Me gusta que me identifiquen como closer, pero es una etiqueta que solo es una parte más de mí. Al final yo también soy mentora y no solo es que lo sea ahora, creo que siempre lo he sido, porque siempre me ha gustado como guiar a la gente, ¿no? Soy muy parlanchina, muy charlatana, pero me ha gustado siempre hacer reflexionar. Incluso soy joven, pero de más jovencita tenía también un blog donde no solo comentaba series, libros o películas, sino que lo hacía desde un enfoque para que la gente reflexionase, porque incluso de la mierda, con perdón de la palabra, se puede sacar una buena perspectiva. Entonces, bueno, como también soy ambiciosa, pues no solo me gusta vender para otros, sino, jolín, decir, por una parte soy ambiciosa, por otra me encanta ayudar a la gente, pues oye, y también me gusta que se me reconozca por eso, el ayudar a mentores, o sea, el ayudar a emprendedores, perdón, y también a empresas, ¿no? A pymes que lo necesite con el proceso de sus ventas, porque al final la venta es un proceso, como muchas veces hemos hablado tú y yo, Sí. un proceso no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Cuando hago los talleres de habilidades comerciales, siempre, siempre, siempre sale alguna creencia, sale algún miedo y a mí eso me encanta. Conforme vas hablando, estás tratando temas que son justo los que tenía ganas de hablar contigo. Porque para las personas que a lo mejor estén escuchando esto y no les suene mucho, hay un proceso que es el contactar con las personas y luego hay una serie de figuras profesionales que han ido surgiendo, que es el Eso es. setter, es el closer, que en realidad es el proceso de ventas que se hacía antes a través de una sola persona y que iba haciendo, iba intentando todo, y aquí lo que se ha hecho ha sido especializar cada una de las fases de la venta. Pero al final todo supone el ponerte en contacto con una persona, ofrecerle un servicio que le ayude, porque si no estamos haciendo una cosa completamente absurda y bastante poco ética, y vamos a tener que enfrentarnos a una cantidad de miedos, a una cantidad de creencias en todo ese proceso, pero no nosotros como compradores, sino como personas que venden. Miedo al rechazo, miedo al típico, no, es que resulta, no me viene bien ahora. Uf, todo ese tipo de historias. Entonces, me gustaría que comentases un poco esto, porque además sé que en el proceso de venta, a la hora de mentorizar a personas que tienen negocios, esta es una de las partes más importantes, porque van a salir todos los miedos durante todo el proceso. Totalmente. Yo hago, en plan, yo les digo, voy a ayudarte a mejorar tus ventas, vamos a trabajar las habilidades comerciales, pero siempre va a salir la mentalidad, el autoconocimiento, porque sale, porque es un proceso, porque es que no concibo el desarrollo profesional sin el personal, porque lo he vivido en propia experiencia. Y Claro. justo hoy, esta mañana que tenía una sesión regalo con una de las chicas que hizo el taller conmigo, me decía, uy, Irene, es que cuando le tengo que decir el precio, uff, mierda. Me ha dicho la palabra así, tal cual, y digo, ¿y cuál es el problema? Y dice,
Claro, porque a ver qué me dicen, tal, y al final es un tema de gestión emocional. Claro. Es decir, cuando tú más trabajas tu confianza, tu desapego, que es muy importante, es muy fácil decirlo, ¿vale? Tanto disfrutar del camino como el desapego, pero es un proceso. Evidentemente, si tienes una persona que te sustente, si tienes otro trabajo, si tienes ese apoyo económico, va a ser mucho más fácil. Porque hay veces que es cierto que a mí no me gusta romantizar, y ayer lo hablaba también concretamente, el tema del emprendimiento. Y con Uf, la venta pasa lo mismo. La venta para mí es ayudar, pero si para ti no, adáptalo a ti. No se trata de que me creas todo lo que digo. Es más, yo suelo o intento, aunque soy muy habladora y lo sabes, hablar poco, preguntar más y que seas tú el que haga ese proceso y yo simplemente ayudarte y guiarte, ¿no? Pero no se trata de que yo todo lo que te diga va a ser una verdad absoluta, porque siempre les digo, adaptar las técnicas de venta a ti. Y ese es mi trabajo, el poder adaptarlas. Evidentemente, yo crezco mucho a nivel profesional y la persona va a crecer tanto personal como profesionalmente. Y creo que es un tema muy importante, sobre todo dejar de romantizarlo todo, pero evidentemente sí que a lo mejor tienes un proceso de incomodidad de trabajar esas creencias y esos miedos. Porque si tú quieres crecer, no es como cuando la mariposa, hay un proyecto que se hizo, que un científico que les cortaba el capullo y les ayudaba a salir. La sí, mariposa cierto. moría. Sí, 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 lo conozco, es cierto. Entonces al final necesitas esa incomodidad, pero no se trata de que siempre sea algo incómodo, sino que vayas transitando esa incomodidad para que la venta sea cómoda, para que la venta esté en coherencia contigo misma, contigo mismo. Para mí la palabra coherencia es muy importante. Sí, completamente. Has comentado varias cosas de aquí que son reseñables todas ellas, es decir, desde luego el romantizar la venta, el romantizar el emprendimiento, el montar un negocio. Tú te metes en las redes y ves un chavalillo de 10 y no sé cuántos que de repente dice, no, si yo conduzco mi Lambo y trabajo 2 horas al día desde no sé dónde con mi ordenador, dices, a ver, cuéntamelo otra vez y vamos a ver de verdad tus cuentas. A ver realmente cuánto estás ganando, porque no es tan fácil, no es tan sencillo. De hecho, cuando empiezas a emprender y empiezas a darte cuenta de todo lo que necesitas para que tu negocio empiece a funcionar, dices, Madre Santa del amor hermoso. El gran problema que me pensaba yo, que era manejar un Excel, no tiene nada que ver con lo que voy a tener que aprender. Total. Entonces, lo que tú has dicho de que muchas veces es un proceso completamente personal, donde son las emociones. Esto es algo que yo repito muchas veces, que no tenemos pensamientos que nos bloquean, sino tenemos las emociones que nos bloquean. Tú puedes pensar, sí, 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 yo, por decir algo, voy a dejar de fumar, sí, sí, es muy malo, uy, sí, sí, hasta que no cogen y te dicen, tío, o dejas de fumar o te vas para el otro lado. En esos momentos, cuando te entra el miedo, es cuando dejas de fumar, es la emoción la que te mueve. Entonces, son las emociones las que nos paran o nos mueven. Si tú tienes una serie de trabas a la hora de poder vender, de contactar con la gente, vale, sí, hablo muy bien, vale, todo va sobre ruedas, pero tengo que decir el precio, que es el momento de la decisión, al menos en tu mente, porque a lo mejor la decisión ya está hecha, Correcto. pero en tu mente es como el punto de inflexión. Es como ir a ligar y el momento de decir, ¿quieres que vayamos a mi casa a tomar algo? Y es una frase muy directa. Entonces, decir el precio es muy directo. Ese punto de inflexión, como no tengas una mentalidad preparada para atravesar esos miedos, ahí es cuando te atascas. Totalmente. Y además, al final lo que hacemos, o al menos yo, es venta emocional y yo lo enfoco Claro, ahí. claro, Porque al final, cuando tú quieres salir de algo, cuando tienes un problema, cuando de verdad te duele, entonces empiezas a buscar soluciones. Pero también hay que trabajar esa seguridad, ese amor propio, ese autoconocimiento. Cuando más he vendido, es cuando mejor he estado conmigo misma. Cuando he tenido, me ha pasado poco porque evidentemente con la experiencia lo gestiono mejor, pero cuando he tenido cierta frustración, se ha visto reflejada. claro, Y ahora voy a decir algo que a lo mejor puede resultar un poco incoherente, pero ahora lo explicaré. Pero al final la venta es fácil. Justo me lo decían en el taller que hice, Irene, es que haces la venta fácil. Es que se trata de eso. Al final es una conversación con el cliente donde yo como persona y como negocio quedo en un segundo plano y estoy al servicio de esa persona. Y voy a indagar qué problema tiene, por qué se ha sentado conmigo, ya sea presencial o online.
¿Qué quiere obtener? Y Claro, si veo que entonces le puedo ayudar, hablarle de mi servicio si no sabe nada. Si no le puedo ayudar, decírselo. Yo creo que también es súper importante el asentar las bases, que muchas veces los problemas de comunicación vienen por eso. Oye, pues oye, te voy a hacer una serie de preguntas, Rodrigo, para ver si te puedo ayudar o no. Lo mismo la conversación no es cómoda. Y te pido perdón de antemano, pero prefiero que sea una incomodidad de media hora que de toda una vida. claro. Es completamente cierto. Es decir, se necesita a la hora de vender, a la hora de trabajar con una persona, se necesita una honestidad cristalina. Y lo que tú has dicho, sentar las bases para decir, vale, mi labor es ayudarte, pero para ayudarte es como un médico cuando te está preguntando, a ver, ¿te duele aquí? Vale, ¿te duele aquí? Vale, ¿te duele aquí? Aquí no. Vale, muy bien. Pues entonces, si es aquí, aquí y aquí, tenemos que solucionarlo de este modo. Entonces es un proceso similar, lo que pasa es que estás hablando no de cuestiones físicas, sino de emociones. Totalmente. Y lo de hacerlo fácil lo decía porque al final cuando lo integras, claro, a mí me dicen, Irene, qué fácil lo haces, nos lo pones, ¿no? Con ejemplos y demás. Cuando lo integras a tu personalidad, a tu forma de vender, a tu servicio, a tus clientes, parece magia, pero no lo es. Simplemente has integrado un proceso que va contigo. Completamente cierto. Aquí hay otra cuestión. Si lo tienes que integrar contigo, significa que te conoces, que sabes cuáles son tus valores, que sabes cuáles son los puntos que a ti te pueden dar más miedo y sabes transitarlos, sabes atravesarlos, los puntos en los que eres más fuerte y puedes potenciar en determinado momento. Pero eso significa que para vender necesitas conocerte y cuanto mejor te conozcas, más fácil va a ser poder hacer todo el proceso. Totalmente. Y además siempre sale. En otra sesión que tuve, que colaboró con Ana Tencia en su programa, que es un amor y es una persona súper profesional con el negocio, Es cierto. eh, y ella, bueno, tengo un espacio una vez al mes y en una de las sesiones les hice una dinámica de objeciones tal, y una de las chicas me dijo, me ha dado donde más me ha dolido. Y al final es que sale y no es casualidad. Es causalidad. Y lo que no Completa. sale en un momento va a salir en otro. Y si te pica algo, o te molesta, o te ves reflejado en algo, hay que trabajarlo. Siempre digo también que con la venta, aunque sea emocional, también tenemos que poner un límite, porque si no te crees las excusas del cliente. Y hay que también trabajar esa parte. Eso Yo es peligroso, ¿eh? eso es muy peligroso, yo lo tengo ahora guardado, pero sobre todo cuando estoy de lanzamiento, que hago muchas llamadas, tengo un papel que es en plan, no le compro las excusas, las ayudo. Y es muy importante ese proceso de autoconocimiento que tú dices, pero también hay que estar preparado o ser responsable, ¿no? Porque al final, oye, no nos han enseñado, pero ahora nos toca responsabilizarnos a nosotros. Y también un consejo o varios consejos que les digo es, oye, nunca supongas porque una persona te puede estar contando la punta de un iceberg, pero hay mucho más profundo. Entonces, oye, haz preguntas y no te tomes nada a lo personal. Porque los noes no tienen que ver contigo, tiene que ver más con uno mismo. Entonces, a partir del no, de ese rechazo que podemos sentir, puedes aprender mucho de ti y de esa persona, porque a lo mejor esa persona necesita una mano amiga que la ayude en el proceso, Claro. que esa confianza que todavía no tiene, ponerse una chaqueta, unas alas y que tú le ayudes en ese proceso, ¿no? Es muy cierto. ¿Tú cómo aprendiste a atravesar el miedo? Tomando acción, o sea, yo lo sigo haciendo ahora. Ahora, por ejemplo, este año que me estoy enfocando también en trabajar con empresas, pues al final estoy haciendo más presenciales para luego tener visibilidad. Yo en el online así, pues estaba muy confiada. Es cierto que yo a los 5 minutos se me pasa todo. Al final es lo que tú decías, ¿no? Cada uno tenemos sus fortalezas y sus debilidades. A mí los miedos se me suelen pasar rápido porque soy una persona, como sabes, que tomo mucha acción. Sí, Entonces, ahora la acción la tomo mucho más estratégica porque ya tengo muchas heridas no literales, bueno, algunas sí, de tirarme a la piscina vacía, pero al final el miedo se afronta tomando acción y gestionándolo. Y cuando tú estás delante del miedo, decir, pues no ha sido para tanto. O muchas veces es en plan, ay, a lo mejor me hacen una pregunta y no voy a saber contestarla, o me voy a trabar la lengua. Pero es una parte de la vulnerabilidad que creo que no aceptamos.
Y creo que esa vulnerabilidad es lo que hace que la gente confíe en nosotros. Y simplemente decirlo, oye, pues estoy un poco nerviosa porque, bueno, estoy afrontando ciertos miedos, o me trabo la lengua, bebo un poco de agua y respiro, o me equivoco en hacer una pregunta y yo siempre lo digo, oye, mira, perdona, voy a retomarlo y voy a hacer la pregunta porque creo que no me he explicado bien. No somos robots. Exacto. No somos robots y entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta que somos humanos, que nos equivocamos y gracias a esa equivocación están esos aprendizajes. O sea, no hubiéramos aprendido a andar si no nos hubiéramos caído 500 veces. No sé, a lo mejor alguno a la tercera ya andó, pero, Lo dudo. Dudo mucho que andase a la tercera. pero es cierto que somos muy comprensivos muchas veces más con lo de fuera que con nosotros mismos. Por eso siempre digo que la primera venta tiene que ser hacia ti misma y trabajar todo ese proceso. Y dejarte ayudar, que es otro melón, que a veces es en plan, jolín, quieres ayudar a otras personas, evidentemente quieres facturar porque tienes un negocio, pero ¿y si tú no te dejas ayudar? ¿Y si tú no te sigues formando con cabeza, evidentemente? Creo que es un tema importante, ¿no? Porque sobre todo en el sector del desarrollo personal es como que es contradictorio el cobrar o se sienten mal o como Sí, que hay mucha gente, sobre todo en las mujeres, que es muy Wonder Woman y es en plan, hay que dejarse acompañar. También es un aprendizaje. es cierto, es completamente cierto. Dos de los puntos que acabas de tocar me parecen muy importantes. Primero, el que la primera venta que tienes que hacer es hacia ti. Eso es un melón ya en sí mismo. Mirarte y venderte a ti y decir, no, 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 yo valgo, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo atravesar esto, tengo miedo aquí, pero soy capaz de atravesarlo. Hay una frase que yo repito decenas de veces. Hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Aprender a atravesar esas cosas es la primera venta que tienes que hacer. Entiéndase convencerte, el darte cuenta que realmente eso todo lo puedes hacer. Y por otro lado, el dejarte ayudar. Uf. Y más las personas que nos dedicamos en cierta medida a ayudar a los demás, hay una frase que enseguida se te viene a la cabeza. Yo que estoy ayudando a los demás, tendré que ser más fuerte que el resto para Mm. poder ayudar a los demás. No, mentira, cochina, eres humano y punto, y ya está. Y vas a tener las mismas dudas. Lo que pasa es que ya sabes cómo atravesarlas y no significa que las pierdas. Porque de repente tienes un cliente nuevo y vas a seguir teniendo a lo mejor ese cosquilleo de decir, ay, a ver qué pasa. Pero también es lo bonito. Hombre, claro. Hombre, es que si no terminaría siendo incluso muy aburrido. Y yo creo que también es un tema de merecimiento. El tema de vendernos, siempre tendemos a vender más a los demás que a nosotros mismos. Entonces es un tema de merecimiento, de cuánto valgo yo, de trabajar esa seguridad. Y no hace falta que lo sepas todo. El otro día una de las chicas me decía, Irene, es que si me preguntan por qué te tengo que elegir a ti, no sé contestar. Claro, pero ¿cuántas veces te has preguntado tú eso a ti misma? Ah, amiga, ahora toca hacer ese ejercicio, ese esfuerzo. ¿No? Y trabajar, como les decía, dejemos de obviar lo obvio, porque lo que para nosotros es natural, el mundo no lo ve. A no ser que tengas, pues oye, como tú y yo, que tenemos una cercanía, nos conocemos, tal, y lo puedes ver, pero tu cliente a lo mejor no lo ve. Bueno, a lo mejor no, seguramente no lo veas y tú no se lo No lo va a dices. ver seguro, claro. Entonces, indagar ahí, el hacerte la pregunta de, vale, ¿y por qué me tendrían que elegir a mí? Y ya no me refiero en contra de la competencia, no. ¿Qué estás haciendo tú? ¿O qué has hecho? ¿O qué haces diferente? Que a lo mejor simplemente es ser humilde, ser sincero, no sé, valores que a veces no ponemos en valor, valga la redundancia, Sí. ni los compartimos. Entonces es un proceso de siéntate, tómate tu tiempo, porque deben de elegirte a ti. Al final es un tema de amor propio. A mí, yo siempre me sale esa palabra, porque hay mucha gente que me dice, no, conforme vas practicando, coges seguridad, entonces estás mejor, sí, pero hay que empezar por apostar por esa seguridad aún no teniéndola. Sí, además es cierto que cuando uno no sabe, pues vale, sí, te pones a practicar y poco a poco te va saliendo. Pero si tú practicas, vamos a decir, desde el cerebro, te vas a salir las cosas de modo automático, te vas a saber la lección, la vas a saber repetir sin ningún tipo de problema, pero eso se va a notar, que está saliendo desde tu cerebro. Sin embargo, cuando asumes, cuando te miras, lo que tú dices, vale, ¿yo por qué valgo? Yo cuando hablo con las personas, ¿qué es lo que estoy haciendo que me diferencia de otras personas? ¿Qué es lo que me hace ser una persona única?
lo que me hace tener el valor que realmente tengo. Eso, cuando lo asumes, ya no sale desde la cabeza. Eso sale desde el corazón, eso sale desde las entrañas. Y eso se nota. Estás hablando con la gente y de repente te dicen, ¡ay, es que tú eres! Ese es que tú eres lleva detrás un trabajo de autoconocimiento brutal. Totalmente. Y un ejercicio que siempre recomiendo, que a mí me lo recomendaron en su momento, es preguntar a 3 personas de áreas diferentes, porque es mucho más fácil que te lo digan otros a que lo veas tú. Sí. Vamos, ahí acabas de soltar una verdad enorme. Luego ya te lo puedes ir contando, trabajando, creyéndotelo, ¿no? Pero al final se trata también de ser sinceros. Yo, por ejemplo, pues también me costó. Al final yo soy una persona muy sincera, muy accionadora, con mucha energía, pero a la vez soy muy dulce y en ventas eso es raro, es diferente. Entonces, pues eso, lo que me hace a mí ser Irene Ortega es lo que tengo que transmitir. Habrá gente que le encante y otra que no, y está perfecto. Pero empezar a decir, oye, ¿quién soy? Más allá de a nivel profesional. Acabas de decir otra frase. Van saliendo los puntos clave conforme vamos hablando. Acabas de decir, y habrá gente que le guste y habrá gente que no. Ser consciente de que no le vas a gustar a todo el mundo. Yo siempre lo comparo en cierta medida con las longitudes de onda de los sonidos, de la música. Ujú, Tú coges un diapasón y le das un golpe y aquello suena el tum. Coges un diapasón de la misma frecuencia y ujú. si lo acercas, se pone a sonar a la misma frecuencia que el otro de repente, sin haberlo tocado. Qué fuerte. Entonces, esto es algo parecido. Tú vibras en determinada frecuencia y en un momento dado va a haber alguien que te vea, vibrará contigo y entonces, de un modo completamente natural, dirá, esta es la persona que estaba buscando. Totalmente. Pero no puedes pretender que todo el mundo cuando te vea le caigas bien, sienta que podría trabajar contigo, sienta que no sé qué. Lo que tú has dicho, habrá gente que sí que podrás trabajar con estas personas y otras personas que a lo mejor simplemente estás hablando con ellos y llega un momento en que dices, pues no eres mi cliente, no eres el tipo de negocio, no eres el tipo de persona. Bueno, no es ningún tipo de problema. Es decir, encantado de haberte conocido, nos vemos el siguiente día donde sea, ya está. Totalmente. Que al final se trata de crear relaciones genuinas y conexiones, ¿no? Va más allá de una simple transacción económica. Al final se trata también de profundizar, bueno, pues de crear una conexión. Entonces es algo que es diferente. Y detrás de ese quiero gustar a todo el mundo hay un miedo al rechazo, hay una Claro, validación al exterior. Yo también la pasé, pero al final se trata no de que tu cliente te quiera o no, sino de tú también saber qué clase de cliente o colaboradores o gente que está a tu alrededor con la que quieres vibrar o no. claro. Yo hay gente que rehuyo, porque para quejas, no. Estamos de acuerdo completamente. Por favor, los revienta caminos para otro lado. Aquí nada. Entonces, la vida no es de color de rosa, no, hay días que no son buenos, sí, pero siempre se puede, pues oye, aprender algo, sacar una reflexión, ver por qué estás así. Hay una palabra que es preocuparse, ¿no? Tenía un amigo que me decía, Irene, puedes preocuparte o preocuparte. Y ahí marca la diferencia. Puedes esperar a que llegue el problema y ver cómo afrontarlo. Oye, si lo estás viendo de lejos, prepárate, pero no empieces a sufrir antes de que pase porque lo mismo ni pasa. Con la venta pasa lo mismo. Evidentemente van a llegar muchos noes antes de muchos sís, pero es que va a haber un momento que la cosa cambie. Yo a nivel, por ejemplo, closer ya digo que no. Como mentora aún necesito un camino y evidentemente diré que no en algunos momentos y he dicho, oye, no estás preparada porque yo necesito a gente que, bueno, necesito que tenga ciertos compromisos, ciertos requisitos, que estén dispuestos, que también tenga trabajada su servicio. Entonces, se trata de una sinceridad. Esto es un Claro. camino de sinceridad y de honestidad. Has comentado que la venta no solamente es una transacción económica. Vender va mucho más allá del dinero. El dinero, desde mi punto de vista, al final termina siendo una consecuencia, ojo, no de un proceso de venta, sino que es la consecuencia de tu asunción de merecimiento. Es decir, si tú crees realmente que mereces eso, el dinero pasa a ser la prueba física de que lo mereces. Si tú no asumes que mereces determinada cantidad de dinero, no lo vas a conseguir nunca. Me explico. Hay una persona que conozco, tiene una productora de vídeo, Ujú. documentales y cosas por el estilo.
Y me comentaba cierto día que lo primero que tuvo que hacer fue acostumbrarse a presupuestos millonarios. Porque el primero que hizo, cuando se puso a sumar, claro, tenía además que irse a otro país, llevar cámaras, llevar no sé qué, contactar con gente, le daba más de 2 millones de euros y dijo, aquí me he equivocado seguro. Y volvió a repasar y no, le salía más de 2 millones de euros. Y entonces tuvo que Qué cambiar fuerte. completamente la mentalidad para decir, no, vamos a ver, es que mi trabajo, lo que yo voy a hacer, merezco este dinero y me tengo que acostumbrar a decir, no, estos son 2 millones de euros y quedarme tan pancha. El vender va mucho más allá de una transacción económica. Estoy de acuerdo, pero sí que quiero puntualizar. Últimamente es como que la gente vende un high ticket, bueno, precios altos y demás, Sí, y también hay que ser coherentes, vuelvo a repetir, de la experiencia que tú entregues al cliente. Ya no se trata de un merecimiento, que puede que haya detrás ego, ¿vale? Y parece que está mal que sea un precio bajo o incluso dar cosas gratis. Yo tengo mentores, bueno, mentoras concretamente, que daban cosas gratis, yo también lo hago, y no tiene nada que ver con el merecimiento. Es una forma estratégica de darme visibilidad. Entonces, no tengamos miedo a lo gratis, que hay gente que es en plan, no doy nada gratis. Mira, si una persona con 2 dedos de frente quiere invertir y ve todo lo que le das gratis, va a valorar y decir, madre mía, si me ha dado esto gratis, imagínate lo que me puede dar invirtiendo. Por eso quería también puntualizar. Y correcto. luego tú puedes creer que mereces 1.000 euros, el invento, pero hay ciertos miedos detrás, hay ciertas creencias, entonces yo jamás le diría a alguien, oye, piensa lo que mereces y pon ese precio, o deberías de vender más caro tu servicio, porque volvemos a lo de siempre, se trata de adaptarlo a tu momento, a tus creencias, a tu seguridad. Puedes estar muy seguro de merecer cierta cantidad, pero luego cuando digas esa cantidad, morirte de miedo. Entonces, al final se trata también de un equilibrio, al menos desde mi parecer, y es lo que yo comparto, el Sí, adaptarlo, porque siempre se va a poder subir y bajar, evidentemente, pero creo que también le estamos dando bombo a, si es un precio bajo, es que la persona no está segura, como que no ha trabajado esa seguridad, esa confianza en sí misma. Sí, pero a lo mejor está empezando y quiere coger testimonio o tiene miedo, porque puede haber un miedo a que no la compren, aunque sabe que ese servicio y ella merece 3.000 euros. Como siempre digo, no quedarnos en la punta del iceberg porque hay mucho más. además, no es nada extraño que personas que tienen un high ticket, que puede ser de 12.000 euros un retiro de un fin de semana, por decir algo, y de repente tienen un low ticket de un curso online, te lo ves tú por tu cuenta, y que son 25 vídeos y te lo venden por 11 euros. Es un modo de que la gente cuando vea el low ticket, exactamente lo que tú has dicho, diga, Un aperitivo. efectivamente, si yo con este poquito dinero estoy consiguiendo todo esto, joder, si invierto todo lo demás, aquí puede salir, vete tú a saber el qué. Entonces es una estrategia de venta muy normal y no tiene nada que ver con que la persona sea más válida o menos válida. Es completamente cierto. Al final sí que estoy de acuerdo con que es una consecuencia, pero también es una consecuencia del valor que le vas a entregar a la persona. En parte, sí que nos están validando, no como persona, pero sí como el servicio que estás aportando. Claro. Porque nos encontramos en un momento que a mí me gusta mucho, porque hay mucha gente que lo está haciendo muy mal, pero muy mal. Entonces, en cuanto hagas bien un poquito, la gente ya se queda enamorada. El entregar el servicio a tiempo, el acompañar, cualquier cosa, el dar un poquito más, esa sorpresa que a lo mejor el cliente no se esperaba y recibe en su casa. Eso es que marca la diferencia para mí. De esto que estás diciendo, lo dicho, van saliendo todas las cuestiones ellas solas. Me parece importante reseñar esto que acabas de decir, de que hay mucha gente que está haciendo las cosas muy mal. Mm. Tengo la sensación que las redes sociales o Internet nos permiten en estos momentos poder llegar a mucha gente y hay muchas personas que no son lo suficientemente profesionales, ni se han preparado lo suficiente, ni saben lo suficiente del campo que sea, porque esto creo que pasa en todos los sectores, y que se ponen a montar un negocio online, a vender cualquier tipo de sector. Pero da la sensación de que de repente se ponen a montar un negocio sin tener ni idea de lo que significa montar un negocio y ofrecer un servicio de verdad y un producto de buena calidad. Y entonces no voy a decir que hay intrusividad, sino falta de profesionalidad en cierta medida.
Sí, totalmente. Y además esto es una objeción que va a salir y que vamos a tener que trabajar como vendedores de nuestro servicio, porque esta persona puede que ya haya probado otras cosas en cualquier sector, como hemos dicho, va a venir frustrada, va a venir quemada y va a ser una objeción que vas a tener que tratar, que vamos Claro, a tener que tratar. por Entonces supuesto. también es muy importante volver a recalcar eso de por qué tú. Claro. Y ahí es donde entra el haberte preparado tanto personal como profesionalmente para, a la hora de ofrecer tus servicios, a la hora de ofrecer tus productos, poder decir, pues mira, yo es que me diferencio porque, y empiezas a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Y que la otra persona, como estamos hablando desde el corazón, vea que es cierto, que no se lo estás vendiendo desde la cabeza. Total. Y más que afirmar, yo siempre digo que hagamos preguntas, porque no es lo mismo que yo te diga, oye, Rodrigo, deberías de cambiarte de gafas, que decirte, oye, Rodrigo, ¿no crees que últimamente no ves bien? Y llegar tú a la conclusión de, oye, tengo que ir al oculista. Es un ejemplo muy tonto, pero llevado a la práctica es algo muy sencillo que puede aportar mucho. No es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, resultaría interesante que yo te acompañe y te guíe, te ayude, te resuelva tus dudas y te apoye tanto en en los momentos de celebración como en los momentos de caída durante un mes y que tú me contestes a que yo te diga, mira, en el servicio vas a tener un mes de acompañamiento. ¿Qué te parece? Que también está bien, pero cambia el enfoque, porque ya no estás centrado en tu servicio, sino en lo que puedes aportar a esa persona. O incluso gente que tiene nombre de servicios muy potentes, con unos valores muy claros, hacérselos ver. Recuerdo una chica que trabaja el tema de la fotografía y demás, no recuerdo bien el nombre, tenía como ciertos valores. Pues oye, ¿te gustaría ser una leona? Porque veo que eres valiente, ¿no? Y así también encima le ayudas a empoderarla. Entonces, se trata más que de hablar, porque como vendedores no hace falta que hay gente que me dice, no, un porcentaje de 80-20, no vas a estar cronometrándote el reloj, pero se trata más de hacer preguntas, de saber más de la otra persona y no hace falta comentarle incluso ni todo el programa, sino lo que la persona requiera y te haya ido contando. Porque si ya te cuenta de que se sintió sola en el último programa, no es lo mismo decirle, oye, vas a tener un mes de acompañamiento que, oye, ¿te resultaría interesante o con lo que me has comentado antes, crees que marcaría la diferencia? Claro. La persona iba a sentir empatía, comprensión y apoyo. Por supuesto. Me resulta muy curioso, en cierta medida, que al final dicen los expertos en comunicación que cuando una persona, sobre todo, escucha más a los demás, es una persona que aprecian mucho más rápido que una persona que esté todo el tiempo hablando, todo el tiempo hablando, todo el tiempo hablando. Es decir, que el nivel de escucha es lo que hace que caigas bien en cierta medida, de escucha activa, por supuesto, que caigas Totalmente. bien en cierta medida a otras personas. Y al final estamos hablando de escuchar, de aprender a escuchar, de aprender a preguntar para interesarte, pero de interesarte genuinamente. Voy a preguntar para intentar vendérselo como sea. No. A ver, esta persona, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le ha hecho llegar hasta aquí? Sabiendo todo eso, pues a partir de ahí puedo empezar a trabajar con esa persona y la puedo ayudar. Pero claro, si no tengo las preguntas, no tengo diagnóstico, por decirlo de algún modo, no puedo ayudar en eso que le está doliendo. Totalmente. Yo lo llamo preguntas poderosas. O sea, hay ciertas preguntas que tú tienes que saber sí o sí. Igual ¿Esto que el cómo se coaching. hace? Total. Es que al final, como hago venta consultiva, es como coaching. Entonces, son 4 o 5 preguntas que tú, evidentemente, luego las tienes que adaptar. No las puedes Claro. lanzar y ya está. También depende del momento y demás. Es algo que podemos practicar en casa, que no practicamos. Que Con a mí nuestras también me parejas y pasaba. con la gente normal que vivimos todos los días. Sí que es cierto. Y mucha gente tiene como la creencia limitante de como soy tímido, me va a costar vender. Y yo siempre digo, tienes una ventaja. La gente tímida normalmente tienen una capacidad de escucha activa mucha mayor. Yo Completo. que soy Sí. muy charlatana, al principio, pues oye, fue para mí un proceso de aprendizaje de querer hacer esas preguntas poderosas, escuchar pero no escuchaba, tenía en la cabeza lo que iba a decir, quería apuntar. Entonces al final es como cuando te vas a sacar el carnet de conducir que te faltan manos, ojos, empiezas a sudar y claro, bueno, respira, habrá que a lo mejor buscar una guía, buscar una forma y adaptarlo a ti, ¿no? Pero sobre todo, para que se queden con ese sencillo ejercicio, haz escucha activa en casa.
Y además es una de las escuchas activas más difíciles de hacer, porque por lo general tienes unas ganas de contestar y dicen algo y lo que tú has dicho, ya estás pensando la contestación que le vas a hacer cuando la otra persona ni siquiera ha acabado. A lo mejor ha empezado y ha dicho 3 palabras. Es muy importante el cultivar, el aprender a escuchar a los demás, pero escucharlos de verdad, sin juzgar, que es uno de los problemas, que cuando estamos escuchando a alguien, al mismo tiempo estamos juzgando sin darnos cuenta, pensando, no, claro, es que esto tendría que haber hecho, no sé, o ahí lo has hecho mal. A lo mejor lo estás haciendo tú mal al juzgar al otro y no poniéndote en por qué lo ha hecho, en aprender a saber qué es lo que ha ocurrido en su mente. Entender a la otra persona te va a hacer tener empatía, poder trabajar mucho mejor con esa persona, poder ayudarla. Totalmente. Has dicho algo que me encanta y que es otra de las habilidades que yo me enfoco también es la empatía. Sí, Tú no puedes juzgar a una persona porque en una sesión de media hora, una hora, no puedes conocer su vida. ni de casualidad. Entonces, no sabes todo lo que ha pasado. Es muy fácil juzgar, pero es que a lo mejor no es un momento, porque nosotros también estuvimos ahí y no querías salir de esta situación hasta que un día te das de bruces y dices, ah, vale, pues ahora sí. Entonces, como buenos vendedores hay que empatizar. Siempre digo, antes de hacer una pregunta, de forma genuina, oye, te entiendo tus miedos, te comprendo. De forma genuina, porque es que tienes que entender a esa persona porque habrá pasado algo similar por lo que has pasado tú. Entonces es muy fácil irnos, a mí a veces también me pasa, somos humanos, pero Claro. reconducir y decir, oye, ¿quién soy yo que no, que me creo por encima? Al final ahí sale el ego y hay que trabajar esa esencia de, oye, no soy una salvadora, si esta persona no está en su momento, yo he intentado hacer todo lo que he podido por ella y está perfecto. Y decírselo, decidas lo que decías, está perfecto, es tu decisión. Yo voy a estar aquí si cambiar de opinión o vamos a hacer un seguimiento, que eso es otro melón. Se trata también de ser un poco compasivos y empáticos, muy empáticos. La compasión mueve a la acción. Es decir, la compasión es lo que sientes cuando de repente ves un perrito que se ha caído al agua y lo que haces es saltar directamente para sacarlo del agua. Compasión significa padecer con. Ves el otro que está padeciendo, intentas hacer algo para que deje de sufrir. Pero hay veces, como tú has dicho, que las personas no se dejan porque no están en el momento, porque no tienen todavía la mentalidad, a lo mejor porque no han sufrido lo suficiente, que ese es un melón Otro enorme. melón, Hay momentos en los que no puedes ayudar a la otra persona porque la otra persona no va a dejarse ayudar, no va a permitirse ayuda. Aquí retomamos un poco lo que decíamos hace un rato, dejarte ayudar. Y si la otra persona no quiere, creo que la honestidad de decirle, bien, no te preocupes, no es ningún problema, yo seguiré aquí, cuando quieras, contactamos. Eso le va a dar mucha más seguridad y le va a dar mucho más pie a seguir confiando en ti que el hecho de intentar seguir intentando vender, venga, lo intento otra vez, porque cuanto más fuerces, la otra persona más se va a retraer porque no es su momento. normal. Al final no podemos forzar las cosas. Esto es como si no te cojo un zapato del 38 ni una talla 40. Cada uno y sirve para relaciones, para ropa, para emociones y Para para todo lo que tú quieras. conexiones. Completamente cierto, sí que es verdad. Que a veces queremos encajar y es un peligro. Una cuestión, a la hora de... No vamos a hablar de negocio solo, vamos a hablar de proyecto, ¿Vale? porque un proyecto puede abarcar, por supuesto, montar un negocio. Por esto que acabas de decir, porque hay muchas cosas que en realidad el crecimiento es aplicable a cualquier área de la vida. Entonces, a la hora de Totalmente. hablar de un proyecto grande, montar un negocio, tener una pareja, tener niños o tener una mascota de las que tienes que atender. Un proyecto importante de vida. Ujú. A lo mejor simplemente sacarte una carrera, dicho simplemente entre comillas. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu imprescindible para conseguir que ese proyecto tire para adelante? Vale. Para mí es fácil porque lo viví cuando me divorcié y quise volver a reincorporarme y encontrar una pareja que vibrase en la misma vibración que yo. Pero en Ujú. ese momento no era la persona que yo soy. Entonces, para mí los imprescindibles es, como he dicho antes, el amor propio. O sea, saber esas debilidades, esas fortalezas, saber que vas a tener un proceso de incomodidad para luego estar cómoda, saber quién querías ser para llegar a ese proceso y por el camino que tenía que ser. Porque si quieres un proyecto, una pareja o un negocio, necesitas decir, oye, ¿dónde voy a llegar? Y si es coherente contigo o no, dar esos pasos. Y otra parte es la comunicación. Tenemos que saber comunicarnos
mucho, tanto con el resto del mundo como con nosotros mismos, y ser sinceros. Cuando tú te sinceras contigo mismo y dices, mira, la he cagado, hay que asumirlo, no pasa nada y seguimos adelante. Vamos a ver opciones. Tanto cuando tienes una pareja como cuando quieres lanzar un negocio o tener un proyecto, y sobre todo eso, los pasos que sean coherentes, porque por ejemplo, en el ámbito que has dicho de tener un hijo, oye, hablar con la persona, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si no funciona, si funciona, ¿cómo lo vamos a hacer? Ir valorando todo. Y si no funciona, vamos a estar dispuestos a esto, porque a lo mejor el objetivo o el proyecto es, como en el caso que has dicho, tener un hijo, pero a mí no me parece coherente pasar por ese proceso de un in vitro, de que la relación se estropee. Entonces vamos a plantearnos y ser sinceros hasta marcarnos también esas banderas rojas. Entonces, por resumir, yo diría, trabajar en amor propio, trabajar esa comunicación y esa sinceridad y ver nuestros límites para que todo ese proceso sea coherente y disfrutes no solo del camino, que también está muy bien, sino de que cuando consigas ese proyecto digas, pues oye, sigo teniendo esa calidad de vida que tenía, sigo teniendo esa felicidad, aunque evidentemente vayan a cambiar cosas, porque ya sea con un negocio, con un hijo, con una carrera, pero que te aporte, porque si simplemente lo vas a hacer, bueno, disfrutar del camino, pero cuando llega el momento no disfrutar de obtener ese X, para mí es que no, en ese caso no merece la alegría. ¿Merecería la pena? Tampoco. Y yo siempre soy de decir, vamos a que merezca la alegría, pero es que hay proyectos que es en plan, ni la pena me merece. Es cierto. Además, yo siempre digo que si merece la pena, ya no la merece. Es decir, si tienes que pasar por una pena para conseguirlo, dices, a ver, no, aquí ya hay algo que de base ya no mola. Claro, es que parece que hay que tener como un sacrificio para conseguir cosas Sí, y no es necesario, evidentemente, y tú como profesional pues lo sabrás más, hay que tener esta incomodidad, pero es algo transitorio. y una cosa es lo que tú has dicho, incomodidad, es decir, voy a pasar por determinados procesos que no son sencillos, no son cómodos, pueden ser muy molestos, pero si ahí entramos en la pena, es decir, un dolor serio, ojo, cuidado, lo que acabas de decir, caray, porque claro, a ver, desarrollar el amor propio, telita con eso. Eso es otro melón. Ese es un melón, pero vamos, tamaño sandía. Desarrollar la comunicación con las otras personas, otra sandía. Al final suponen un proceso de autoconocimiento, de transformación personal enorme. Pero es muy bonito. Sí. A ver, el resultado final es fantástico. Al final es algo muy parecido a la felicidad, porque te da una tranquilidad enorme y eso te lleva a sentir paz. Paz contigo, paz con otras personas, el saber que esa vibración puede funcionar muy bien porque no hay otras frecuencias que interfieran. Al final te da muchísima paz. Y hay momentos, Hombre, claro. porque como hemos dicho, somos humanos, entonces yo suelo ser muy sincera, pero también hay momentos que me he engañado y a veces soy consciente y digo, bueno, me engaño un ratito y luego ya seguimos. Y otras veces que no soy consciente y necesito pedir ayuda. Entonces también se trata de un equilibrio y también de bajar las armas, como yo en una bueno, no lo publiqué, pero en un escrito que hice es bajar las armas, dejar de estar en alerta, dejar de bueno, de sentir que tienes que ser perfecta, de esa autoexigencia Uh, otro melón. y disfrutar de la vida que son 2 días. Al final es cierto. Yo llevo tatuado en el brazo, bueno, tú ya lo viste. Una de las frases que llevo tatuadas es: solo tengo este latido. El anterior no lo tengo, el siguiente ya veremos a ver. Entonces, disfrutar de la vida es básico. A este mundo venimos para ayudar. Entonces, si no lo estás haciendo para ayudar a alguien, que al final es un disfrute, o no lo estás haciendo para disfrutar tú, y no se entienda esto como una bacanal completa. No, 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 disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida puede ser una conversación fantástica con alguien mientras te tomas un té. Si no lo haces para eso, ¿qué puñetas vives? ¿Para qué? Desde tu punto de vista, ¿para ti qué sería el éxito? Uf, para mí lo más importante es no perder mi calidad de vida y estar en equilibrio. Evidentemente, con una facturación, o mejor dicho, con unos beneficios Ajá. que me ayuden a tener esa tranquilidad. Entonces sería como una tríada. Bien de dinerito, tener un equilibrio y calidad de vida. Porque si tienes dinero, pero no lo puedes disfrutar con tu gente, contigo, con hacer las cosas que te gustan, a mí no me vale.
A mí O sea, tampoco. estar ahí 14 horas al día, pic y pala, haciendo lo que sea, y que te digan, no, es que como es tu trabajo y te encanta, no estás trabajando. No, para mí no. Y evidentemente necesitamos, y al final es una necesidad, tener cierto dinero. También tenemos que trabajar esas creencias de, como decía mi madre, eres más feliz con menos o algo así. Soy muy mala Uf, para los refranes. Entonces también hay que trabajar esas creencias. Yo quiero ganar más. Y si al mes que viene ayudo a la agencia con la que colaboro, en vez de cerrar un 60, un 75, yo voy a por eso. Y si en vez de tener 5 clientes, me lo invento, a 500, dentro de 3 meses tengo 5 a 1000, voy a ir a por eso. Pero que esté muy en coherencia con lo que hago, que no me perjudique, como ha hecho otras veces, porque soy humana, mi calidad de vida. Porque ahí estoy pasando esas barreras o esas, me sale en inglés, esas banderas rojas sí, y no me merece. cierto. Volvemos siempre al tema de la propia coherencia con valores, con el modo de entender la vida y demás. Y otro de los melones que vuelven a aparecer por ahí en medio es el concepto que tenemos en muchísimas ocasiones de ganar dinero, de tener dinero, de poder tener una estabilidad financiera importante. Y cómo se demoniza eso, parece que incluso cada vez más está demonizado el, no, es que yo gano mucho dinero y el poder hablar de ello con una tranquilidad completa. No te reúnes con la familia y dices, bueno, ¿y has ganado mucha pasta este mes? Vamos, No es algo habitual, no es como, es un tabú casi tan grande como llegar y decir, bueno, este mes se ha muerto alguien. pero está en nuestra responsabilidad. Yo antes, por ejemplo, a mis padres no les decía lo que ganaba y ahora sí que lo hago. Y a ellos les ha ayudado también para derribar ciertas creencias. Y eso a Claro, mí me ayuda. Evidentemente ahora, por ejemplo, en mi caso están jubilados, pero aunque haya cambiado su situación, hay veces que mi padre ciertas cosas del dinero que las dice de forma inconsciente y le digo, no digas esto porque a mí luego me acarrea tal y me dice, ya, pero es que yo he vivido esta situación. Si tú ahora me cuentas la tuya, va a haber un cambio y se va notando. Entonces se trata también de normalizar esto. sí, en nuestra cultura, hablamos de cultura española, el hablar del dinero no es normal, no se ha normalizado absolutamente para nada. Somos capaces de criticar al vecino, pero no de decir, mira, he ganado esto, oye, pues mira, el negocio me va bien porque he hecho no sé qué y he tenido unos ingresos de no sé más. Eso solamente se hace en determinados entornos, cuando te juntas con otras personas que tienen negocio y entonces surge el tema y lo dices con tranquilidad, pero en una conversación normal no sale, no está normalizado. En otros países sí, en otros países no tienen ningún tipo de problema, pero a nosotros nos cuesta muchísimo. También es cierto que cada año que pasa yo estoy más rodeada de emprendedores, de Claro, empresarios. Entonces eso también al final es, vale, está relacionado con lo que he dicho antes de quién quieres ser, pues vas a tener que rodearte de esas personas y ir a por ello y ir sí. sin miedo. Y oye, y Es, preguntar, oye, ¿puedo participar contigo en esto o ofrecerme en lo otro? Van a venir muchos noes, sí, pero va a haber gente con la que vibre y vas a poder ayudarte a ti y a los demás. en cierta medida es consecuencia de lo que hemos comentado de la vibración. Cuando tú empiezas a vibrar de determinado modo, empiezas a rodearte de otras personas que vibran similar. Y ahí sale otra de las cosas que dan miedo, que es, entre comillas, perder a los amigos y las relaciones que tenías antes, porque de repente tú vibras ya de otro modo y entonces empiezas a tener otros amigos y otras amistades que no tienen nada que ver con cómo eras tú antes. Pero es que tú has cambiado. No sé si a ti te ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido estar con determinadas personas y cuando yo empecé a manejar el dinero de otro modo, a tener un negocio, a trabajar de otro modo, de repente esas personas con las que estaba, dejé de sentirme, no voy a decir unido, pero en cierta medida a gusto con esas personas. Porque Pero yo hablaban. creo que es normal. Sí, y me daba cuenta que estábamos hablando y había conversaciones en las que yo no podía meterme porque ya no estaba en esa conversación. Es normal y en cierta medida yo creo que hay que trabajar, que la gente va y viene, entra en nuestras vidas para algo, se va para algo también. Sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 amigos, 4, de hace muchísimos años y evidentemente pues yo he ido evolucionando, ellos han ido en mi evolución, te ven feliz y solo se quedan con eso, pero hay gente que se ha ido. Sí, Entonces, un libro que a mí me marcó mucho es Dejar ir, en todo. Cuando pasó lo del divorcio, clientes, amigos, partes de ti.
Y con el tema del dinero, yo hubo un momento que era en plan, pero ¿y si me rechaza mi familia? Como es en plan, no voy a decir que gano mucho, porque claro, como en casa no se está muy bien, tal. ¿Qué mierdas te estás contando? Si tú estás bien, estás ganando y lo compartes con la gente que te quiere y tal, la gente al final que te quiere ver feliz. Y si no es así, pues no es ahí. Sí, Yo sí, sí, cada día limito más el tiempo y la gente con la que me junto. Ahora que yo vivo en una ciudad nueva, estoy conociendo a gente y demás, si no me entras, yo lo siento, pero no voy a invertir mi tiempo en ti, porque considero que tanto tu tiempo como el mío es muy importante. Entonces tiene que haber esa conexión de la que hemos hablado en toda la conversación. completamente cierto y completamente de acuerdo. Si no sientes que es ahí, ¿qué es lo que haces ahí? A mí me pasó algo parecido. En mi caso, el libro fue Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron. Para mí leerlo fue decir, el dejar ir todo y aprender de una situación, vamos a decir, complicada, ¿Complicada? para poder decir, vale, y con esta situación complicada, ¿cómo lo hago para a partir de ahí rehacer cosas y tirar hacia adelante y tirar hacia arriba? Independientemente de que yo ya he aprendido por bofetones y ondas de choque de la vida a ser resiliente, pero sí, efectivamente, el aprender a dejar ir y decir, esto ya no forma parte de mi vida. Ya sea material, amistad, o sea, todo. No hemos hablado al principio, al final es que hagan las cosas en consecuencia, en resonancia contigo. Coherencia. Completamente. Te voy a hacer un par de preguntas así un poco más random, un poco Venga. para finalizar, que no tiene, a lo mejor no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado, pero a mí me gustan estas historietas. De todos los proyectos que has hecho a lo largo de tu vida, Ujú. del tipo que sean, ¿cuál te sientes más orgullosa? Fácil, de mí misma. Va a sonar a lo mejor un poco ególatra, pero me da igual. De mí misma, yo era una persona que necesitaba mucho la validación de los demás, con poca autoestima. Mi madre siempre me decía, Irene, siempre le dices algo bonito a la gente, pero a ti no te lo dices. No tenía seguridad. Evidentemente, eso se Traduce. traducía en tener relaciones o amistades y relaciones de pareja que no eran sanas, no por la otra persona, sino porque yo tampoco lo estaba. Entonces, yo ahora me encuentro en un momento de mi vida conmigo misma maravilloso, donde hay días que solicito esa validación, pero que ya sé, incluso en una conversación, cuando empiezo con cuando yo llevo 2 años con mi pareja actual, cuando empezaba y reaccionaba, yo le decía, sé que no es por ti, sé que es algo que tengo que trabajar. Yo he hecho mucho autoconocimiento, tuve una época que fui a una psicóloga, fue algo escueto porque yo soy muy rápida de aprendizaje, me lo dicen mucho, pero lo más orgullosa para mí fue eso. Por eso sale mucho el tema del amor propio, porque yo no lo tenía. Mira que mis padres son un amor, en casa se ha trabajado mucho la comunicación, el afecto, mi hermana también, y he ido trabajando todo eso, porque al final no es responsabilizar a los demás, que evidentemente nos condiciona porque ellos han vivido unas condiciones, sino de trabajar eso. Y otra parte que también me hace mucha ilusión fue cuando yo aprobé el inglés. Asignatura pendiente. Ah, sí, porque a mí me habían dicho, o sea, yo la palabra tonta, la etiqueta, a día de hoy aún hay veces que me chirría, cuando a lo mejor me dicen, estás tonta, yo a veces tengo que ahí hacer ese trabajo interno, porque me lo decían mucho, o me lo había comprado, y no en casa, ¿eh? No mis padres, ni tal, sino en el colegio, tal, no sé qué, y era en plan, no se te dan bien los idiomas, y te compras esa etiqueta. Y cuando yo luego, gracias a un profesor particular, aprobé el inglés, fui más feliz que cuando aprobé selectividad. O sea, para mí. Y luego me saqué el mar bajito de Cambridge, el A1 creo que es, o el A2, y fue como en plan, no dejes que nadie decida lo que puedes lograr hacer o no, sino busca la manera de llegar a ello. Y por eso estoy aquí. Por eso digo que mi proyecto soy yo, porque me he movido, he vivido en un sitio, he vivido en otro, nunca, bueno, sabes tú que yo soy, mi definición por parte de la gente es yo soy valiente. Entonces es transformar el camino y hacer lo propio. Muy buena respuesta. Muy buena. Otra pregunta. Venga, dale. De todas las ciudades en las que has estado, Ujú. ¿cuál es tu rincón favorito? ¿Dónde estoy ahora? Yo estoy enamorada de Galicia, yo os lo dije. Me fui haciendo contactos en Galicia. Vine en 2022
un fin de semana en marzo, luego vine en agosto 15 días, luego vine para 2 meses y medio, me enamoré de un gallego y me quedé, y soy una apasionada de Galicia. O sea, es que sí que es cierto que ahora a mis orígenes le doy más importancia. Bueno, creo que nos pasa a todos, en la etapa de la adolescencia es en plan como que nada te gusta, todo lo relacionado contigo, pero Galicia es uno de mis rincones favoritos. Es que vente para acá, Rodrigo, que se come muy bien. Y me dicen, la lluvia tal, y digo, ¿pero qué lluvia? Bueno, tendrá que llover, pero déjala. Como dicen aquí, si chove, que chova. Pero el verde, el paisaje, la gente también es de otra forma, ¿no? Que hay gente que dice, es que los del norte son más cerrados. No, al final es donde tú vayas. Y luego además que yo lo hice aposta, yo me vine aquí porque dije, si la lluvia no me afecta, voy a trabajar esto de forma personal, no me van a afectar tanto otras cosas. Al final sí, poniéndose retos en la vida, a mí me gusta. Ese enfoque es muy bueno, ¿eh? El buscar retos que te obliguen a cambiar, ese enfoque vital es muy bueno. Es que es como lo viven aquí, o sea, por ejemplo, en Elda, Alicante, que yo soy de allí llueve, bueno, pues como pasa en Valencia, Rodrigo, y la gente no Sí, sale a la esquina de la calle. sí, Y es muy triste. Y aquí llueve, vale, ayer llovió mucho, no es normal, pero si llueve, es un chispeo o una lluvia moderada y la gente hace vida. claro. Y entonces, cuando yo la primera vez que vine, llovió todo el fin de semana, yo me lo pasé bomba. Evidentemente, pues tienes que adaptar los planes, hacer de otra forma, pero es que no se cae el mundo. Hay una expresión que es muy común que cuando está lloviendo dicen, uy, hoy ha salido muy mal tiempo. Y yo siempre pienso, a ver, mal tiempo, ¿por qué? Lo que pasa es que llueve, pero eso no significa mal tiempo. No hay ni bueno ni malo. El Es, tiempo es. es tiempo. Un día llueve, otro día hace un sol que dices, ostras, pues no sé si serán peor tiempo los días que cae un sol de justicia que no sabes dónde meterte porque estás a 40 grados a la sombra. Sí, sí. Pero también tengo muchas ganas de conocer mundo, así que si alguien me quiere invitar para que viaje en algún sitio, que me avise. Pues Irene, de momento lo vamos a dejar aquí, Me ha pero encantado. seguramente te volveré a llamar en alguna otra ocasión porque hemos abierto una cantidad de melones enormes. Me ha gustado mucho. Además, hemos fluido, hemos hecho mucha escucha activa Sí, y me ha encantado mucho la conversación. He estado muy cómoda. Han salido cosas que eran en plan, ninguno pensaba que iban a salir y han salido, creo que hemos aportado mucho valor, mucha cosa práctica que la gente puede poner, ¿no? yo simplemente tenía 4 o 5 conceptos apuntados en la libreta para decir, a ver, esto tenemos que hablar de ello. No he llegado a mirar la libreta porque iban saliendo solos y no había guión. Es decir, todo esto que habéis escuchado ha sido sin guión, ha sido una conversación como la que podemos tener en cualquier momento, Irene y yo. Como podemos tener en una venta, porque al final Efectivamente, lo que digo, vende como te gustaría que te vendan. Se trata de eso, de hacerlo fácil. completamente cierto. Sí, señora. Pues muchas gracias a ti, Rodrigo, por invitarme a tu espacio y estaré encantada de volver cuando quieras y de seguir escuchándote. Vamos a volver a hablar seguro. Una última cuestión. Si la gente quiere encontrarte por redes, ¿por dónde te podrían encontrar? Me pueden encontrar por Instagram como irene_ortega.ventas o en LinkedIn a través de mi nombre completo, Irene Ortega Andreu. Muy bien. Pues reitero y hago hincapié en de momento. Lo dejamos aquí y seguiremos otro día. Un placer, Rodrigo. Igualmente. Y hasta aquí por hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, suscríbete en el reproductor de podcast habitual y sígueme en Instagram como @soysolorodrigo.coach. Un abrazo y que el día a día no te haga olvidar lo realmente importante. Te espero.